Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar un tema más que una novela. Quiero hacerlo esta vez algo diferente. Así que por favor no se vayan. Vamos a abordar el género thriller, al menos literariamente. Empezamos. El thriller como género literario, porque también se puede abordar desde el cine, pero desde el género literario creo que es una construcción narrativa muy interesante. Por lo general, los críticos literarios están acostumbrados a abordar una obra, siempre teniendo en cuenta cómo el autor está escribiendo, el contexto en el que el autor pues también construye su narrativa. Por lo general, siempre cuando hablamos de literatura, y sobre todo es algo muy común, no solamente en críticos literarios, sino en estudiantes de letras, de filosofía, en esa gente que pues le gusta ese ambiente de formación literaria formal, están acostumbrados a mirar la literatura como una especie, si lo puedo poner metafóricamente, como una especie de estructuración arquitectónica ya establecida que va a depender mucho de cómo se mire esa construcción del género literario al que están criticando. Por ejemplo, si se aborda el realismo o el realismo mágico o el modernismo, ya tiene, por así decirlo, unos rieles sobre el cual poder abordar la crítica de una obra. Pero el thriller pienso que es un género muy llano, un género que además de mostrarnos el tema de la ficción y el suspenso, las historias son completamente lineales. De entrada pienso, menospreciado por ese sentido de linealidad y que no requiere mucho artificio o lecturas previas para poder entender una construcción narrativa dentro de este género. Cuando hablamos del tiempo lineal, pues sí me refiero a que esta sucesión de acontecimientos en una narración o en un género como el thriller, pues nos muestra que es una novela que va a mantener al lector en constante suspenso, en esa tensión de qué va a pasar. Por eso cuando abordamos una novela de este género, es una novela que no puedes terminar de leer. Y no sé si les pasa que cuando leen una novela, pues por ejemplo la que vamos a abordar esta noche como un ejemplo del thriller es El Código Da Vinci de Dan Brown. Es una novela que no puedes parar de leer. Obviamente, cuando visualizamos esta construcción narrativa, por ejemplo, con Dan Brown, un elemento importante para poder ver los acontecimientos y sobre todo las temáticas que maneja el autor es la ficción. Los autores van a manejar, por ejemplo, sucesos históricos, sucesos religiosos, narrativos, filosóficos, pero muchas veces van a abordar esos acontecimientos que históricamente están constantemente revisados, documentados, pero le van a meter un plus, como un algo más. Y eso es lo que hace Dan Brown, por ejemplo, cuando construye narrativamente el Código Da Vinci. Es una ficción histórica. Por ejemplo, reinterpreta el concilio de Nicea para Dan Brown. En ese concilio, la iglesia decidió atribuirle a Jesús la divinidad, cosa que no fue así, pero como ficción narrativa es muy interesante. Se me ocurre también la novela de Umberto Eco, que también habla de un libro perdido de la poética de Aristóteles. Y ese tipo de ficción que permite al lector imaginar qué es lo que está sucediendo, sufrir con el personaje, experimentar enojo, odio, frustración, hasta incluso experimentar con el autor la impotencia de no saber qué va a pasar. Eso es lo que permite al thriller volverlo un género completamente distinto a cualquier género literario. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo interpretar El nombre de la rosa o entender El Código Da Vinci, que también es un thriller, que entender, por ejemplo, La guerra y la paz de Tolstoy. No se necesita como dije hace rato, lecturas previas o una actitud crítica
muy, muy estructurada para poder abordar a un autor como Dan Brown. Creo que es bien importante señalar eso porque el thriller no necesita, en ese sentido, lo puedo visualizar así, una formación crítica en literatura para poder disfrutar y entender la totalidad de la obra. De hecho, una ventaja del thriller es que además de que son releíbles, y bueno, toda obra es releíble, pero tiene la ventaja que aunque te sepas la trama, la vuelves a disfrutar de una forma impresionante. Por ejemplo, yo sé que en el Código Da Vinci ya salió la película, pero a pesar de que sí hay notables diferencias en adaptación a la pantalla grande, el libro todavía mantiene esa peculiaridad de que el suspenso no es presentado como en la película. Y es por eso que te encuentras acontecimientos nuevos, diferentes. Por supuesto, toda esa saga de Robert Landon que maneja Dan Brown es impresionante. Yo, por ejemplo, leí Inferno y Origen. Ahorita volví a leer Código Da Vinci. Y obviamente el personaje de Robert Landon, como tuve la desventaja al menos en el Código Da Vinci, mirar bueno, esa película y también la película de Ángeles y Demonios. Vi las películas antes de leer las novelas, pues cometí, no sé si ese error, y ahora el personaje de Robert Landon tiene la cara de Tom Hanks. Entonces yo creo que al menos esa es una desventaja, que el personaje no tiene rostro propio en mi imaginación, pero no importa. A pesar de eso, la narración se siente fluida y se siente completamente impresionante por la tensión que se maneja. Además, creo que el género del thriller también nos muestra que los personajes pueden tener una introspección muy personal. De hecho, Robert Landon se va a estar cuestionando, al menos en el Código Da Vinci, cuál es el propósito de que Sonier, un personaje principal que lo involucra en toda la trama, lo haya llamado. Y eso realmente me parece importante porque además del suspenso y esa narrativa que mantiene a los lectores pegados a la obra, creo que es importante que pues tengamos que el thriller, además de que va a manejar elementos policíacos o elementos de crítica política o elementos incluso psicológicos. Por ejemplo, hay una novela, bueno, una saga de novelas del comisario Costas Jaritos, perdón, es que es griego. El autor es Petros Markaris y realmente este autor lo que hace es que en su contexto y en su forma de entender a toda la sociedad griega, involucra un personaje y lo construye psicológicamente, construye también adicciones, construye miedos, fobias, construye también vicios en cuanto a nivel comunicativo y relacional con las personas. Es un personaje bien construido, hasta me parece mucho más construido que Robert Landon en el pensamiento de Dan Brown. Y digo pensamiento porque cada obra es independiente, pero el personaje se comporta de una forma diferente en Ángeles y Demonios, que creo que cronológicamente es anterior al Código Da Vinci, que en el Código Da Vinci. Hay hasta cierto punto, una progresión en la forma en cómo él entiende la realidad. Y creo que en ese sentido, Dan Brown sí enfoca a su personaje a relacionarse con todo lo que le rodea. En cambio, Petros Markaris, él se toma el tiempo de construir a un personaje y visualizarlo como él es. De hecho, puedes incluso hasta mirar todas las angustias y los vacíos que el comisario tiene. Y es que esa forma de narrar todos los acontecimientos también va a estar influido completamente por la cultura. Al menos Petros Markaris pues es de nacionalidad griega y creo que también está influido nació en Turquía, no estoy seguro si tiene ese dato, lo voy a corroborar, pero nació en Turquía y se nacionalizó griego, pero esa forma de narrar los detalles me recuerda mucho al
al Ulises de James Joyce. Es esa forma de tenerte en una descripción, al menos en Marcaris, de un pensamiento del comisario, me parece formidable, cosa que Dan Brown no hace. Los pensamientos de sus personajes son fugaces, al mismo tiempo profundos, pero están completamente enfocados a la praxis. Es decir, esta idea o este conocimiento, por ejemplo, de evangelios apócrifos que tiene un personaje en la novela del Código da Vinci, lo aplica para entender la pintura de este artista renacentista. Por ejemplo, cuando analizan la Última Cena. Es decir, el conocimiento tiene un propósito pragmático. En cambio, con Marcaris, aunque es dentro del género thriller, el conocimiento tiene un propósito más introspectivo. Obviamente también en el thriller tenemos el famoso thriller apocalíptico. De aquí, por ejemplo, puedo citar a Max Brooks. Él tiene una serie de novelas. Bueno, no son novelas, sí, o no sé si llamarlos novelas, pero su literatura está enfocada a los zombies. Por ejemplo, Guerra Mundial Z es una obra de arte. Yo me acuerdo que la leí en la universidad y es en teoría, en esta ficción que Max Brooks maneja, toda la obra de Guerra Mundial Z es un informe que se presenta a la ONU para poder tener concretamente los casos de brote de un virus llamado Solanum, que es el virus zombie. Y está tan bien escrita que esa obra la disfrutas mucho. Por ejemplo, también Max Brooks tiene la famosísima guía de supervivencia zombie. Y el punto es que la novela con la temática zombie, al menos Max Brooks, pienso que la maneja muy bien. Pero también es thriller, un thriller apocalíptico. Entonces, a lo que voy es que el género thriller es muy variado, es muy polifacético, pero creo que, como les estaba mencionando, pienso que es muy mal visto por muchos, incluso estudiantes de letras o de filosofía. Me involucro. De hecho, yo cuando estaba en la facultad de filosofía, veía con muy malos ojos a Dan Brown. Decía, es que el thriller de Dan Brown pues no es literatura. Y creo que es bien importante definir lo que es literatura, al menos en lo personal. Si yo puedo dar una definición muy personal, yo pienso que literatura es una construcción narrativa que en la sucesión de eventos se transmite una interpretación de la realidad, pero por parte del autor. Y es que la realidad puede ser completamente polifacética. Cada autor va a tener una visión de la realidad que narrativamente la va a transmitir. Por ejemplo, el concepto que Víctor Hugo tiene no solo de la Revolución Francesa, sino también de Francia en sí misma, lo va a transmitir en Los Miserables. El concepto que Cervantes tiene no solo sobre España, sino también la construcción social que involucra a un hombre completamente distinto en el Quijote o en el Licenciado Vidriera, que los dos, esas dos obras nos transmite un personaje que está sumergido en la locura. El punto es que la realidad para el autor es compleja, es algo completamente diferente y distinto. De hecho, hasta me atrevo a pensar que la realidad es distinta para el mismo autor dependiendo de la etapa de su vida que está escribiendo. Por ejemplo, no es lo mismo en Carlos Fuentes leer Terra Nostra que leer, por ejemplo, Aura. Obviamente, aunque podamos visualizar que son obras escritas en periodos diferentes del autor, pero la realidad que nos transmite, por ejemplo, en Aura, Carlos Fuentes, es una realidad, al menos en cuanto a México y en cuanto a la construcción de personajes, completamente distinta que en la región más transparente o en Terra Nostra. Creo que la realidad tiene que ver mucho con la experiencia y sobre todo con las lecturas que el autor va a estar consumiendo en el transcurso de su vida. Las lecturas producen una madurez intelectual,
una madurez en cuanto a la forma de ver la vida, en cuanto a la forma de entender las vivencias, entender los pensamientos, y eso me parece importante porque la praxis no solamente una acción desmedida que un autor tiene de su vida personal y que la va a manifestar con los personajes. No, la praxis se conceptualiza a través de las emociones, a través de lo que el autor piensa en un momento definido en su vida. Y yo creo que en lo personal, el thriller que más me ha impactado, o la novela policíaca dentro de ese género, es El nombre de la rosa de Umberto Eco. Baudolino, que es otra novela ambientada igual en la Edad Media, pienso que perdió esa fuerza, pero El nombre de la rosa de verdad es una novela que tienen que leer, se la recomiendo muchísimo. Creo que hace un año salió la edición de aniversario, una edición preciosa en pasta dura, que la publicó Lumen, la editorial española, pero esa novela, por ejemplo, donde Guillermo de Baxville es el personaje principal y su pupilo Atzo de Melk están resolviendo unos crímenes en una abadía francesa, pues me parece impresionante las descripciones que hace Umberto Eco. Umberto Eco nos presenta también cómo son las rutinas monásticas, las horas monásticas. Obviamente se estudió San Benito. Es impresionante la cosmovisión que tienen en un monasterio. Realmente es una investigación minuciosa que hace Umberto Eco, no solo en cuanto a la forma de vivir monásticamente, sino también en estudiar la idiosincrasia, la teología medieval también que está involucrada. Vale mucho la pena. Y eso es lo que conlleva, en ese sentido, sacar todo lo que el autor puede entender como realidad. La realidad en Umberto Eco, en esta novela, es mostrarnos esa interpretación teológica de la vida cotidiana y de la lógica aristotélica aplicada pues, en descubrir quién está matando a los monjes. Entonces, creo que la literatura tiene que ver con esa interpretación de la realidad en el momento en el que el autor está escribiendo. Por eso, pues ya después que le di la oportunidad a Dan Brown, como se lo mencioné, al principio no lo veía bien, pero la primera obra que leí de él fue Inferno, que en teoría, dentro de la saga de Landon, tiene como trasfondo la Divina Comedia, y casualmente había terminado de leer la Divina Comedia. Entonces es una novela que disfruté muchísimo y me cambió toda la perspectiva. Es una novela que realmente no puedes dejar de leer, y aunque lo hicieron película, de verdad hay una diferencia enorme, sobre todo en el final, en cómo están presentando la narrativa. Entonces, es una obra que realmente vale mucho la pena. Y yo creo que el thriller, para muchos, que obviamente no vas a comparar, se me ocurre ahorita La montaña mágica de Thomas Mann con Inferno de Dan Brown, pero cada uno tiene una particularidad bien definida. Al menos con Dan Brown sí pude valorar lo que él está transmitiendo narrativamente y su interpretación de la realidad. Eso es importante. Yo creo que en la literatura eso es lo que realmente trasciende el tiempo, la interpretación que un autor, una persona, está haciendo de su época, de su sociedad o de la época en la que él quiere escribir. Pero por lo general, después del realismo, siempre ahorita la literatura se va a enfocar a cuestiones cotidianas. Se me ocurre una obra de Bukowski, es una obra magnífica. Si tú que me estás escuchando no has leído a Charles Bukowski, de verdad es un autor que tienes que leer. Así, es un autor que raya para muchos en lo grotesco, pero lo grotesco parte de la vida cotidiana. Su literatura es una literatura de un perdedor en Los Ángeles. De hecho, la visión que nos da de Estados Unidos es una visión que dista mucho del Estados Unidos próspero y que todos van allá para triunfar, aunque no todos triunfan, pero es una visión muy, muy interesante. Pero al menos es una visión que nos transmite lo que él quiso experimentar en ese vaivén, en bares, en prostíbulos, en hoteles de paso. Es una obra, al menos su obra literaria, vale mucho la pena, y sobre todo sus poemas. La forma también de transmitir historias en los poemas nos permite al menos
entender lo que el autor está sintiendo. Lo puedes visualizar a muy grandes rasgos, pero sí tiene esa noción de al menos palpar el abismo. No sé si me doy a explicar en eso, pero sí Bukowski te deja esa sensación de estar viviendo en un agujero negro existencial, y la literatura pues nos muestra eso, al menos después del realismo, que no puede haber una construcción narrativa si no parte de la vida cotidiana, sino parte de una experiencia, y perdón el pleonasmo, una experiencia experimentable de la realidad. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo El Salvaje de Arriaga, y realmente está muy buena. Pero ¿de dónde parte? De su interpretación de un México violento, pero es un México que se puede experimentar en muchos niveles, la palabra violencia, violencia social, que tiene un montón de ramificaciones, pero a lo que voy es que esa novela o esas interpretaciones literarias vienen para quedarse, son interpretaciones, hasta me atrevo a decir que rayan en la eternidad, por así decirlo. Eso me parece, sinceramente, ya tartamudeé, perdón, muy, muy trascendental. Y al menos en cuanto al género thriller, quiero dejarles esa perspectiva. No hay que mirarlos con desdén. No es un género que digamos, ay, no, no vale la pena leer, por ejemplo, el Código Da Vinci. De hecho, ¿cuántos cristianos he escuchado que dicen, no, es que dice herejías? Es ficción. La ficción narrativa del thriller, ese es el propósito, mantenerte enganchado, y hasta me atrevo a decir cuestionar lo ya dado, pero no cuestionar para que creas lo que se está transmitiendo en la narrativa, sino para poder especular qué sería si fuera de otra manera. Y creo que en ese sentido, el Código Da Vinci nos habla sobre temáticas religiosas, sobre Jesús, sobre su divinidad, el proceso de la historia eclesiástica en Occidente, y te pone a preguntar al menos qué pasa si fuera así, qué pasa si realmente toda la fe en Occidente fuera una construcción solamente de un pequeño grupo, de un colectivo pequeño. Entonces, es ficción, porque obviamente no está basada en una historiografía rigurosa, pero la especulación, el qué pasaría si, te permite incluso cuestionarte hasta los fundamentos de tu fe. Y eso, al menos en ese sentido, creo que tiene un valor el thriller. Pues les invito, creo que un buen grupo de libros que pueden ser una entrada magnífica para este género de Dan Brown. Denle una oportunidad a Dan Brown, y como alguien que pues odiaba a Dan Brown, creo que sin fundamento, hasta que le di la oportunidad de leerlo, pues se lo recomiendo muchísimo. Y creo que un buen libro de inicio es El Código Da Vinci, recomendadísimo. Y pues les comparto esto, y pues nos vemos en el siguiente audio. Espero que me hayan dado a entender. Nos vemos, ya, adiós.